Acusados acosadores, una historia de los consejos de guerra verbales 1969-1982, es un libro que trata de relatar la concepción del delito político que estuvo en disputa en los años 70 en un espacio muy particular que fueron los consejos de guerra. Tribunales militares en los que jueces militares tenían la capacidad de juzgar civiles por delitos relacionados con el conflicto armado o por delitos asociados a la protesta social. El capítulo 1 del libro es una historia o es una discusión, si se quiere, académica entre algunas de las perspectivas que habían o que existen en Colombia para estudiar el delito político, que es uno de los temas más importantes en Colombia precisamente por cuestiones del conflicto armado y de los conflictos del siglo XIX. Entonces es una discusión un poco con las miradas que se han hecho desde el derecho y con algunas miradas que se han hecho desde la historia y la sociología, pero estas miradas han sido producidas principalmente en países como Argentina, algunas en Nicaragua. El segundo capítulo trata de demostrar que el estado de excepción tiene una historia muy larga en nuestro país y que a partir del estado de excepción se logró configurar los tribunales militares en los años, desde los años 60 específicamente, de manera más intensa en el caso colombiano y con unas perspectivas claramente anticomunistas y contrainsurgentes. El tercer capítulo del libro se enfoca específicamente ya en el espacio de los consejos de guerra verbales, ¿cierto? Cómo se configuraban los consejos de guerra verbales y ahí qué tenía que ver el delito político. También hay una explicación ahí de algunas de las corrientes o digamos de cómo recogían los códigos penales, específicamente el Código Penal y el Código Penal Militar, el delito político, qué era considerado delito político en ese momento y cuáles eran las herramientas que los militares tenían para poder juzgar a los civiles con estos delitos. El cuarto capítulo aborda desde un enfoque ya de los militares, cómo estos comprendían el delito político y cómo se comportaron en los consejos de guerra verbales, por qué imputaban unos delitos y por qué no imputaban otros, tratando de comprender a partir de su ideología y de algunas publicaciones que están en las revistas como las Fuerzas Armadas, en algunos manuales de contrainsurgencia, cuáles fueron las principales ideas que guiaron a los militares para comportarse como se comportaron en los consejos de guerra verbales. El quinto capítulo es un enfoque desde el delito político, pero esta vez en la perspectiva de los acusados. Trata de comprender cómo los acusados, a partir de unas ideas que ya tenían de sus ideologías como militantes políticos, tratan de llevar al estrado judicial de los militares en esta ocasión sus ideas sobre lo que es realmente el delito político y a partir de allí entablar una defensa que muchas veces se manifiesta en defensas de ruptura en un espacio como los juicios militares, en este caso los consejos de guerra verbales. Los invito a que consulten de Acusados a Acusadores porque es una historia que trata de comprender una época muy convulsa de Colombia, que fueron los años 70, en donde básicamente también se da una transición de la estructura represiva estatal, donde la prisión política deja de ser el eje fundamental sobre el que se juega la represión para comenzar a hacer la desaparición forzada y los asesinatos selectivos. Justamente el libro termina con eso, con un periodo en el que se abre una nueva época de violencia. Hoy por hoy además es muy importante porque, como sabemos, el delito político fue uno de los puntos más álgidos de discusión en la mesa de negociación de La Habana y además sigue siendo uno de los puntos fundamentales para poder entablar nuevos caminos de negociación con otras insurgencias. Entonces, este libro no es solo un libro sobre la historia de Colombia, sino que es también un libro sobre nuestro presente.